La historia siempre ha guardado secretos oscuros, sombras que se ocultan entre fechas y nombres, esperando ser descubiertas. Aquí no encontrarás simples relatos, sino los ecos de lo que alguna vez fue real. Crímenes, leyendas, apariciones y verdades prohibidas que siguen estremeciendo a quienes se atreven a escuchar. Bienvenido a History Horror, donde la historia se tiñe de sangre y el miedo nunca termina. Kaspar Hauser, el niño que vino de la nada. El 26 de mayo de 1828, a las 4 de la tarde, en la Plaza Unschlitt de Nuremberg, Alemania, el zapatero Georg Weichmann presenció algo que desafiaría toda comprensión humana durante los siguientes 2 siglos. Un muchacho de aproximadamente 16 años apareció tambaleándose por las calles empedradas como un fantasma que hubiera escapado de algún infierno subterráneo. Sus ropas estaban desgarradas y sucias, sus botas tan destruidas que sus pies sangrantes se asomaban por los agujeros, y en sus manos temblorosas sostenía 2 cartas que contendrían secretos tan oscuros que harían que toda Europa se estremeciera de horror. El muchacho no podía hablar más que unas pocas palabras fragmentadas en alemán, pero logró balbucear su nombre, Kaspar Hauser. Cuando las autoridades intentaron interrogarlo, descubrieron que este joven, que parecía tener la estatura y complexión de un adolescente normal, poseía la mente y los reflejos de un bebé recién nacido. No sabía caminar correctamente. Sus pasos eran torpes y vacilantes, como si cada movimiento fuera una batalla contra la gravedad misma. Sus ojos, aunque físicamente normales, parecían no haber visto nunca la luz del día, parpadeando constantemente como si la simple existencia de la luz fuera una tortura para él. Pero lo más escalofriante eran las 2 cartas que llevaba consigo. La primera, supuestamente escrita por un trabajador que lo había cuidado, decía: «Este niño ha sido criado estrictamente en mi casa desde 1812. Nunca le he permitido dar un solo paso fuera de mi casa. Él mismo no sabe cómo se llama el lugar donde vivo. Puedes preguntarle, pero no podrá decírtelo». La segunda carta, firmada por una mujer que afirmaba ser su madre, revelaba detalles aún más perturbadores. El muchacho había sido mantenido en aislamiento total desde su nacimiento, alimentado únicamente con pan y agua, y nunca había visto otra cara humana excepto la del hombre que lo vigilaba. Las autoridades llevaron a Kaspar a la torre de la Puerta Westner, donde se convirtió inmediatamente en una curiosidad médica que atraía a doctores, académicos y curiosos de toda Europa. Lo que descubrieron sobre su condición física y mental era tan antinatural que sugería que había sido sometido a un experimento de aislamiento humano que rayaba en la tortura más refinada jamás concebida. Su piel era pálida como la de un cadáver, sus músculos estaban atrofiados por la falta de ejercicio, y sus sentidos funcionaban de maneras que desafiaban toda comprensión médica. Kaspar solo podía comer pan y agua. Cualquier otro alimento le causaba vómitos violentos y convulsiones que lo dejaban retorciéndose en el suelo como si estuviera siendo envenenado. El olor de la carne cocida lo hacía desmayarse. El café le provocaba sudores fríos que lo empapaban completamente, y el alcohol causaba reacciones tan extremas que los doctores temían que pudiera morir por simple exposición a los vapores. Era como si su sistema digestivo hubiera sido condicionado durante años para rechazar todo excepto la dieta más básica y primitiva posible. Sus sentidos estaban distorsionados de maneras que sugería que había vivido en condiciones de privación sensorial extrema. Podía ver perfectamente en la oscuridad total, como si sus ojos se hubieran adaptado a una vida sin luz, pero la luz del día lo cegaba y le causaba dolores de cabeza tan severos que gritaba de agonía. Sus oídos eran tan sensibles que el sonido de voces normales lo hacía temblar, pero podía detectar sonidos tan débiles que otras personas no podían escucharlos. El tacto de telas normales en su piel le causaba heridas reales, como si hubiera estado vestido con el mismo material rugoso durante toda su vida. Lentamente, bajo el cuidado de las autoridades de Nuremberg, Kaspar comenzó a revelar la historia de su prisión que helaba la sangre de todos los que la escuchaban. Durante 16 años, había sido mantenido en un sótano que medía aproximadamente 6 pies de largo, 3 pies de ancho y 3 pies y medio de alto. Era un espacio tan pequeño que un adulto normal no podría acostarse completamente estirado, y Kaspar había crecido de bebé a adolescente en esta tumba viviente sin nunca poder ponerse de pie completamente derecho. Su única compañía durante estos 16 años de horror había sido un caballo de madera,
un juguete que se convirtió en su única conexión con la fantasía y la imaginación en un mundo de privación total. Durante el día se sentaba en el suelo de piedra fría, jugando con este caballo de madera hasta que sus dedos sangraban, creando historias elaboradas en su mente que eran la única cosa que lo mantenía cuerdo. Durante la noche, dormía en una cama de paja que raramente era cambiada, en una oscuridad tan completa que había perdido todo concepto del tiempo, las estaciones o incluso la diferencia entre día y noche. Su único contacto humano era con un hombre que él describía como una figura terrorífica que aparecía ocasionalmente vestido con un abrigo negro y un sombrero de copa. Esta figura nunca le hablaba, nunca mostraba su rostro completamente, y se comunicaba solo a través de gestos y sonidos guturales. El hombre le traía pan y agua, cambiaba ocasionalmente su paja, y realizaba las funciones mínimas necesarias para mantenerlo vivo. Pero más perturbador aún, Caspar recordaba que este hombre le daba de vez en cuando agua que sabía amarga y que lo sumía en un sueño profundo que podía durar días. Los médicos que examinaron a Caspar quedaron horrorizados por las evidencias físicas de su prisión prolongada. Su esqueleto estaba deformado por años de no poder ponerse de pie. Sus músculos estaban tan atrofiados que inicialmente no podía levantar objetos que pesaran más de unas pocas libras. Su columna vertebral mostraba curvatura anormal por haber estado sentado en la misma posición durante años. Más escalofriante aún, había marcas en sus muñecas y tobillos que sugerían que había estado encadenado durante periodos prolongados, posiblemente para evitar que intentara escapar durante los momentos cuando su captor no estaba presente. Pero quizás lo más perturbador era el estado mental de Caspar. A pesar de sus 16 años de edad física, su mente funcionaba como la de un niño muy pequeño en muchos aspectos. No entendía conceptos básicos como la propiedad, el dinero o las relaciones sociales. Había desarrollado la capacidad de hablar consigo mismo en un idioma inventado que solo él comprendía, creando un mundo interno elaborado para sobrevivir al aislamiento total. Cuando finalmente aprendió alemán apropiado, sus descripciones de sus fantasías revelaban una mente que había creado universos enteros para escapar del horror de su realidad. Caspar fue colocado bajo el cuidado del profesor Georg Friedrich Daumer, un educador que se especializaba en casos difíciles. Daumer quedó asombrado por la velocidad con que Caspar aprendía nuevas habilidades una vez que se le presentaba la oportunidad. En cuestión de meses, pasó de ser prácticamente mudo a hablar alemán fluido, de no poder escribir a crear prosa compleja, y de no entender números a resolver problemas matemáticos básicos. Pero este progreso rápido solo hacía que su historia fuera más misteriosa y aterradora. Sin embargo, la pesadilla de Caspar estaba lejos de terminar. El 17 de octubre de 1829, fue encontrado en el sótano de la casa de Daumer sangrando de una herida en la frente. Afirmó que mientras estaba sentado en el excusado exterior, un hombre encapuchado lo había atacado, diciendo: «Aún tienes que morir antes de dejar la ciudad de Nuremberg». Caspar dijo que reconoció la voz como la del hombre que lo había mantenido prisionero durante 16 años. Era como si su captor hubiera regresado para reclamarlo, o para silenciarlo para siempre. Los investigadores comenzaron a sospechar que Caspar podría ser más que simplemente una víctima de abuso infantil extremo. Surgieron teorías de que podría ser un príncipe heredero legítimo que había sido secuestrado al nacer para prevenir que reclamara su derecho al trono. La teoría más prominente sugería que era el heredero legítimo al Gran Ducado de Baden, secuestrado de bebé y reemplazado por un bebé muerto para alterar la línea de sucesión. Si esta teoría era correcta, su aparición en Nuremberg representaba una amenaza política masiva para las casas reales de Europa. La evidencia que apoyaba la teoría del príncipe perdido era circunstancial pero intrigante. Los análisis de su comportamiento, modales y reacciones instintivas sugerían que podría haber sido criado con expectativas de nobleza antes de su encarcelamiento. Su habilidad para aprender rápidamente habilidades complejas sugería una inteligencia natural que podría haber sido heredada de líneas aristocráticas. Más perturbadoramente, varios miembros de la realeza europea mostraron interés inusual en su caso, algunos enviando representantes para observarlo en secreto. El 14 de diciembre de 1833, la pesadilla de Caspar Hauser llegó a su conclusión sangrienta y misteriosa. Regresó a casa con una herida grave en el pecho, afirmando que un extraño le había dado una bolsa, lo había apuñalado y había huido.
La bolsa contenía una nota escrita en escritura especular que decía: Hauser podrá decirte cómo luzco y de dónde vengo. Para ahorrarte la molestia, te diré de dónde vengo. Vengo de la frontera bávara, en el río. Mi nombre es Emelio. Caspar murió 3 días después de la puñalada, llevándose consigo los secretos de su origen y la identidad de sus captores. Sus últimas palabras fueron una descripción fragmentada del hombre que lo había atacado, pero murió antes de poder proporcionar detalles suficientes para una identificación. La autopsia reveló que la herida había penetrado su hígado y pericardio, causando una muerte lenta y agonizante que habría durado días de sufrimiento extremo. La investigación de su asesinato reveló inconsistencias que han atormentado a los investigadores durante casi 2 siglos. Algunos expertos creen que Caspar se apuñaló a sí mismo en un intento desesperado de obtener atención, pero la naturaleza y ángulo de la herida hacían esto físicamente improbable. Otros sospechan que fue asesinado por agentes de la Casa Real bávara para silenciar sus reclamos potenciales al trono, pero no hay evidencia directa que apoye esta teoría de conspiración. Las teorías modernas sobre Caspar Hauser han variado desde explicaciones psicológicas hasta especulaciones sobrenaturales. Algunos psicólogos proponen que sufría de un trastorno de personalidad múltiple causado por trauma infantil extremo, y que había creado la historia de su encarcelamiento como mecanismo de supervivencia psicológica. Otros sugieren que podría haber sido víctima de un experimento social secreto, posiblemente realizado por una sociedad académica que quería estudiar los efectos del aislamiento total en el desarrollo humano. Pero ninguna teoría ha podido explicar completamente todos los aspectos del caso de Caspar Hauser. Su capacidad sobrenatural para ver en la oscuridad, su sensibilidad extrema a estímulos normales, su habilidad para detectar cambios ambientales que otras personas no podían percibir, y su conocimiento aparentemente instintivo de conceptos que nunca le habían sido enseñados sugieren que su experiencia fue única en la historia humana documentada. Los análisis de ADN realizados en 1996 y 2002 en muestras de cabello preservado de Caspar han proporcionado resultados contradictorios, con algunos estudios sugiriendo origen noble y otros indicando antecedentes campesinos. La controversia científica solo ha añadido más misterio a un caso que ya desafiaba explicación racional. Más de 190 años después de su misteriosa aparición en Nuremberg, Caspar Hauser permanece como uno de los enigmas humanos más perturbadores de la historia europea. Su historia nos confronta con preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la humanidad, los límites del abuso infantil, y las fuerzas políticas que pueden moldear destinos individuales de maneras inimaginablemente crueles. En el cementerio de Ansbach, donde Caspar fue finalmente enterrado, una lápida lleva la inscripción: Aquí yace Caspar Hauser, enigma de su tiempo. Su nacimiento fue desconocido, su muerte misteriosa. Estas palabras capturan la esencia de un misterio que puede nunca ser resuelto completamente, pero que continúa atormentando a cualquiera que se atreva a contemplar las profundidades del sufrimiento humano. El caso de Caspar Hauser nos recuerda que en las sombras de la historia europea hay secretos tan oscuros que pueden destruir vidas enteras, experimentos tan crueles que desafían la comprensión moral, y misterios tan profundos que trascienden siglos para continuar aterrorizando a las mentes modernas que se atreven a explorar sus profundidades más siniestras.